Antes que cualquier cosa, darle la bienvenida pues a la presencialidad nuevamente. Eh, ¿Ya habían venido a la U? ¿Primera clase? Ah, ok. Ok, ok. Perfecto. Bueno, hay unos ajustes que vamos a tener que realizar. La idea de que nos permitan estar juntos, o sea, si llegan a pasar, van a decir, debe haber una separación entre compañeros, por más que tengamos este tapabocas. Digamos que no se nos va a escapar en algún momento, pues lo hago más por seguridad de todos, porque son recomendaciones que pues ustedes notan en las sillas, dice, por lo menos se esperaría algo como esto, ¿no? Un espacio de esa manera, para que por favor, digamos que por primera vez en la historia de nosotros, vamos a tener un espacio personal que se respeta. ¿Qué es el espacio personal? El espacio personal es lo que entra dentro de su, hace parte de su espacio personal. Si nosotros pensamos en nuestros colegios, pensamos en el mío, pensamos en cualquier lugar, territorio colombiano, el espacio personal no se respeta. Entonces, por primera vez, vamos a intentar hacerlo cumplir y, de hecho, una de las hipótesis que hay respecto a por qué en nuestro país se dan estos comportamientos violentos, por qué se da esta falta de respeto por el otro, todo eso, muchas veces se empieza a pensar que tiene que ver con el no reconocimiento del espacio personal, porque nunca no lo hemos respetado. Entonces, lo que es de ella, yo realmente pues no lo veo como si fuera exclusivamente de ella y aquí hay un límite que yo no debo pasar, sino que lo paso. En ese orden de ideas, eh, hago toda esa introducción no solamente para decirles es por seguridad, sino también para que empecemos a notar cómo sería nuestra vida, ¿no? Si nuestro espacio personal se cumpliera, se respetara. Bajar abierto, por seguridad también. Eh, bueno, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer el día de hoy es revisar las preguntas del parcial. ¿Les parece? ¿Listo? Vamos a revisar preguntas de parcial. Aquí. Bueno, yo voy a pausar la grabación aquí un momento. Entonces, voy a explicarles en qué consiste el segundo parcial. Eh, tengo una hipótesis que quiero como verificar y es que uno se mantiene más como motivado, interesado por la carrera cuando tiene experiencias prácticas. En ese sentido, lo que vamos a hacer es una práctica en la cual vamos a hacer una valoración de el nivel de desarrollo grafomotor de un adulto o de un niño, ¿vale? Entonces, las personas que, la idea cuál es, les voy a explicar un poquito la dinámica. La dinámica es, ustedes parten de 5, o sea, todos aquí, los que están sentados, tienen 5 ya para su segundo corte.
¿Qué hace que lo pierdan? ¿Sí? ¿Qué hace que lo pierdan? Que no cumplan con los puntos que vamos a abordar. O sea, vamos a ir restando puntos. Si ustedes los cumplen, pues 5 en el segundo corte. ¿Listo? También, también por la... Sí. Ahí lo más importante ahí es que como es un cambio, digamos, como en la lógica, es normal que uno diga, a ver, ¿cómo así? O sea, que si cumplo todo, entonces sí, sí. Sí. Entonces, primer punto que vamos a, a corroborar que todos tengan. Nosotros hemos mencionado la primera clase, lo hablamos acerca de un código deontológico de la psicología. Nosotros hablamos que en el Colegio Colombiano de Psicólogos, eh, de hecho, esta es mi tarjeta profesional. Pues ya que estamos presencial, pues algunos, esto es lo que les obtienen a ustedes, se las voy a pasar para que la miren con calma, ¿sí? Ustedes se gradúan y para poder ejercer como psicólogos, tienen que tener esa tarjeta profesional. Por ende, la necesito de regreso. Entonces, si ustedes, uno de los criterios que nosotros cumplimos como psicólogos es garantizar la seguridad de nuestro paciente, ¿vale? ¿Cómo garantizamos la seguridad de nuestro paciente? El primer punto que entonces vamos a tener que cumplir. Todos, absolutamente todos, deben de asignar si es un niño, ¿cómo? Si es un menor de edad, ¿sí? Si es un menor de edad, vamos a hablar entonces de un asentimiento informado. El asentimiento informado, el asentimiento informado es básicamente utilizado para que un niño que no puede representarse por sí mismo, le expliquemos qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los riesgos que él puede tener. En ese sentido, el asentimiento informado implicaría que le explicamos al niño qué objetivo tiene nuestra evaluación y en ese sentido entonces vamos a tener como objetivo primario, objetivo principal, una evaluación de el nivel de desarrollo viso perceptivo, en esencia. Entonces, ¿qué vamos a colocar todos nosotros en nuestros consentimientos? Igual, esto que les estoy hablando, yo les voy a enviar los formatos, ¿sí? De lo que va a ir. Pero sí es necesario que lo tengamos diligenciado para cumplir con el primer criterio, que es el aspecto ético. Entonces, asentimientos si trabajamos con menores de edad, ¿listo? Y si es menor de edad, necesitamos el consentimiento del padre o del tutor legal. Entonces, si trabajamos con menores de edad, vamos a necesitar dos formatos. Uno, asentimiento informado, donde si el niño no sabe escribir, puede poner su huella, puede poner su mano pintada, no importa. ¿Listo? Ya por ahí empezó. Sí, sí. Pues entonces, menores de edad, dos formatos, que sería que el niño dé su consentimiento. Si no sabe escribir, puede poner una huella, puede dibujarlo en yo. Y con eso tendríamos el asentimiento diligenciado. Luego vendría el consentimiento parental. Nos sentaríamos con el padre, a explicarle qué vamos a hacer con su hijo y el padre da su consentimiento como padre o como tutor legal para la aplicación del instrumento. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué edades se podría pues hacerle Vale, eso el al niño? baremos que vamos a utilizar de este instrumento, el test de la figura compleja, arranca desde los 4 años hasta los 89 años. Entonces,
Ah, es que yo tengo mi abuelito, mi abuelita. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Que roten sus pacientes. Ejemplo, yo no voy a evaluar a mi abuelo. Gracias. Yo no voy a evaluar a mi abuelo. Pero mi abuelo, si yo necesito valorarlo, puedo, si pasárselo a mi compañero, para que mi compañero que no lo conoce tenga la experiencia. Porque vamos a buscar que no tengamos ninguna relación con el paciente que vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces, a nivel ético, ya, si es menor de edad, dos formatos. Si es mayor de edad, solo un formato, que es el consentimiento informado. ¿Listo? Ah, bueno, lo que ya ahorita vamos a explicar un poco en qué consiste. Realmente no, en una hora termina. No, sí, no es largo, no es extenso. Vale, ya lo vamos a poner por escrito para todos. Pero esta tarea como tal nos sirve es para que podamos dar cuenta de cómo se encuentra el desarrollo visoperceptivo del niño. Viso, el asunto es cómo nosotros también vamos a valorar, porque también nos lo permite, hablar un poco de cómo se encuentra su memoria de largo plazo, su memoria visual de largo plazo, y los que les gusta la Gestalt o les han llamado la atención un poco la percepción y los fenómenos de percepción, pues esta tarea lo que hace en últimas es dar cuenta de cómo la persona hace procesos de análisis visuales, cómo sintetiza esos análisis para poder dar cuenta de un todo. ¿Por qué? Porque si ustedes notan acá, esta es la figura que vamos a utilizar con 6 años en adelante, es esta que tenemos acá, y esta es la que vamos a utilizar para los niños entre los 4 y los 6 años, ¿vale? Si ustedes notan, hay una diferencia importante en términos de la cantidad de estímulos y la forma en la que están estos estímulos ubicados. Esta que está acá no se nos parece como a nada. En esta que está acá podemos reconocer figuras geométricas de forma muy rápida. Entonces, entenderíamos que en niños pequeños, de 4 a 6 años, esta sería la forma que utilizaríamos, mientras que para mayores de 7 en adelante, utilizaríamos la figura compleja de Rey en su versión para adultos. Ahora, igual ahorita vamos a explicar cómo se hace, cómo se aplica, qué hago, todo. Pero entonces vamos por parte. Entonces, primera parte, aspectos éticos. ¿Listo? Aspectos éticos. Los aspectos éticos, yo sigo insistiendo con el micrófono, que si no me escuchas, me lo. Aspectos éticos. Yo creo que vamos a tener muchos problemas en términos de que como estamos habituados a esto de la virtualidad, entonces uno está todo confundido. Eh, Aspectos éticos sería el primer punto a tomar. Y entonces, si ya tenemos pensado un posible caso, una posible persona para evaluar, en función de la edad, de una vez diga, ok, profe, la persona que estoy pensando evaluar tiene 5 años. Ok, si tiene 5 años, necesito dos formatos. ¿Cuáles? Asentimiento informado para el niño y consentimiento parental para el padre o el tutor legal. No, profe, voy a evaluar a una persona que tiene 19 años. Ok, ya es mayor de edad, solo necesitamos consentimiento informado. ¿Listo? Ese es como el mapa de ruta, eso se repite de por vida. Es decir, que lo van a hacer en octavo, lo van a hacer en noveno, en décimo y cuando se gradúen. Sí, yo se los envío, ustedes lo diligencian y lo imprimen. Sí, todo lo que va a ir dentro del formato. Yo entiendo, digamos que eso lo vemos mucho más al detalle cuando estamos más adelante,
pero sí quiero como que ustedes se vayan familiarizando con él desde ahora, que no esperemos pues a último momento para eso. Entonces, visto así, ya tendríamos esa parte del aspecto ético completo. Ahora, otro aspecto que nosotros también vamos a considerar, ¿listo? Dentro de este proceso de evaluación es que vamos a hacer una pequeña historia clínica, ¿vale? Vamos a recoger datos de nuestro paciente, ¿listo? Entonces, sí, historia clínica. Entonces, en esos datos de historia clínica, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir, vamos a dividir, digamos que la historia de esta persona en tres grandes momentos. ¿Listo? El primer momento de esa historia inicia durante el proceso de gestación. A ese periodo le vamos a llamar antecedentes prenatales, antes de nacer. ¿Listo? Entonces vamos a indagar un poco por esa historia antes del nacimiento. Y dentro de esa, entonces voy a dar como los periodos y luego vamos a mirar qué preguntamos en cada periodo, para que sea más claro. Entonces, prenatal. Ahora, siguiente momento que vamos a indagar es el momento perinatal. El perinatal sería desde que nace hasta el primer mes de vida. ¿Listo? Perinatal. Primer mes. Perinatal sería como el recién nacido, mejor dicho. Estamos en ese periodo. Y de ahí nos vamos a ir entonces al último momento, y es la etapa postnatal. ¿Listo? Entonces tenemos esos tres momentos de desarrollo que vamos nosotros a indagar dentro de cada uno de ellos. Son tres, sí. Pre, peri y post. Y siempre natal, natal, natal. ¿Listo? Bueno, entonces, a nivel prenatal, ¿vale? A nivel prenatal, es decir, antes del nacimiento, vamos a preguntar si se asistieron o no se asistieron a controles durante el proceso de gestación, ¿sí? Es decir, esta mamá o este papá estuvieron atentos a monitoreando el desarrollo de su hijo, si hubo alguna amenaza, o cero, cero control, cero seguimiento. ¿Listo? También podemos indagar si fue o no fue planeado. Eh, entonces, como para que homogenicemos el asunto, entonces a nivel prenatal, vamos a preguntar si fue deseado o no fue deseado, si estuvo planeado, si no estuvo planeado, y antecedentes de controles durante el proceso de gestación. Y vamos a hacer una pregunta muy general, muy general. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ustedes están en segundo y que eso tiene unas... Pueden pasar situaciones que muchas veces ustedes quizás no sepan cómo manejar. Es decir, ustedes están preguntando por controles, asistencia a controles, y la persona empieza a llorar. No, mi embarazo fue, ¿sí? Y entonces ustedes dicen, ¿qué hago? ¿Sí? Por eso, en segundo semestre las prácticas, ¿vale? Las prácticas son bastante limitadas, reducidas, porque se entiende que los estudiantes no cuentan con las herramientas como para hacerle frente. Entonces, no piensen que eso les va a pasar, pero si les llega a pasar, ¿qué hacemos? ¿Listo? Porque eso es lo importante. ¿Qué podríamos hacer? Y entonces aquí vamos a decir que las personas que nosotros vamos a atender, ¿listo? Son personas
que si no tienen servicio de salud al cual nosotros podamos orientar, para que me parece importante que puedas hablar con un psicólogo, una psicóloga, porque yo en este momento pues soy estudiante de segundo semestre de psicología y no puedo brindarte atención, ¿sí? No podría brindarte atención. No, y de hecho se los digo, yo tengo cursos de noveno semestre y a los mismos estudiantes allá, muchas veces estos estudiantes dicen, el proceso de evaluación, yo hago el proceso de evaluación, pero te remito a mi profesor, a mi profesora, a la psicóloga de bienestar para que haga el proceso de intervención. ¿Listo? Estudiantes de séptimo, de octavo, lo mismo, lo mismo. Entonces, no se sientan mal, o sea, no es como que, uy, yo porque estoy en segundo lo estoy remitiendo y estoy... Sí, claro. Gozamos de eso. De eso. Eso es algo que nos va a pasar mucho. Entonces, eh, entonces vamos a volver nuevamente. Si tenemos una situación de crisis, primero que nosotros vamos a brindar es escuchar, acompañamiento, es decir, las herramientas de emergencia psicológica, de primeros auxilios psicológicos, es así sea que usted no sepa qué decirle a la persona para que se sienta bien, ¿vale? El hecho de que usted la escuche ya es un primer elemento de ayuda. Ahora, ¿qué hacemos con lo que nos acaba de decir? Informarle a la persona que nosotros no estamos en capacidad en este momento de brindarle una atención. ¿Listo? Pero, pero, en la clínica psicológica, entonces aquí abajo en el primer piso está la clínica psicológica y ustedes pueden brindar remisiones allá. Es decir, ustedes pueden decir, pero en la clínica psicológica puedes llamar y preguntar por la clínica, llamas a la Universidad de Santiago de Cali preguntando por la clínica psicológica, o de hecho, yo ahorita en un momentico me consigo el número y se los paso para que ustedes lo tengan y no brindar como que lo van peloteando, ¿no? Entonces que llaman aquí, aquí no lo saben, luego acá que está ocupado, etcétera. Entonces, remitimos a clínica psicológica para orientación. ¿Listo? Y nos focalizamos en el proceso de evaluación. Entonces, eh, no quiere decir esto, entonces, que ustedes se vayan a sentir, mejor dicho, se los pongo así. Por allá en octavo hacemos un ejercicio de simulación, donde ustedes hacen sus primeros 10 minutos con su paciente, ¿vale? Normalmente, eso les causa a los estudiantes una crisis que yo, la verdad, todavía me pregunto por qué. ¿Por qué? Porque si lo que elegimos tiene que ver con esto que estamos haciendo. Sí, es como si yo al médico, eh, por decirle que me duele, no sé, el estómago, él se vaya a poner preocupado, en crisis, y no sepa qué hacer, ¿vale? Entonces, poniendo la misma metáfora, el mismo símil, sería algo así como, ¿por qué cuando alguien llora ustedes inmediatamente nos, nos conflictuamos? Y ahí entonces el asunto es, en primera medida, que estamos llamados a servir. O sea, nuestro conocimiento es para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, fíjense en esto. Dentro, dentro del proceso de evaluación, ¿sí? Dentro de ese proceso de evaluación, nosotros vamos a focalizarnos exclusivamente en ver a este sujeto de evaluación antes del desarrollo, antes de haber nacido, al primer mes y posterior a él. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a valorar un niño, seguramente el niño no sabe si hubo controles, cuánto pesó, si fue por cesárea, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Que los que trabajan con niños o eligen con niños, sí o sí van a tener que preguntar a los papás. Y luego ya se van a sentar con el niño a evaluarlo, ¿vale? Pero entonces, primera sesión,
¿sí? Primer encuentro es un encuentro en el cual vamos a recoger datos aproximados de esa historia clínica. ¿Listo? Entonces, visto así, visto así, tendríamos por lo menos, por lo menos dos sesiones. Una primera sesión en la cual recogemos los datos de la historia clínica y una segunda sesión en la que evaluamos. ¿Listo? Mínimamente tendríamos eso. Ahora, si yo estoy haciendo el proceso de evaluación con un adulto, yo le puedo preguntar a este adulto, ¿tú qué sabes de tu proceso de embarazo? ¿Sabes si fue deseado o no fue deseado? No, yo la verdad no sé. ¿Tú sabes si de pronto fue por cesárea o por parto natural? No, yo tampoco sé. ¿Listo? Eso nos puede pasar. Eso nos puede pasar. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si estamos haciendo entrevista a un adulto mayor de 18 años, ¿sí? 18 años o más, entonces lo que haríamos sería ponernos en contacto con el cuidador, el padre que nos pueda brindar esa información, ¿sí? Quien nos pueda dar ese dato como tal. Ahora, con una persona, entonces, listo, vámonos a esos casos, vámonos a esos casos. Ah, y también otro caso que puede pasar, pues para que limitamos como para que abramos los ojos. Si estamos trabajando dentro de un sistema de protección infantil, como ICBF, por ejemplo, dentro del sistema de protección infantil muchas veces llegan niños que ni siquiera saben cuándo nacieron realmente, que no tienen antecedentes de desarrollo, o sea, no se sabe si fue por cesárea, si no te tienen ni idea realmente de datos de la madre o del padre, ¿sí? En ese sentido, entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, nosotros preguntamos, al caso del adulto, preguntamos qué recuerda sobre su proceso de desarrollo. ¿Bien? Lo que recuerde, no tenemos cómo contrastarlo, no tenemos cómo compararlo, porque no hay, difícilmente vamos a encontrar a alguien vivo que tiene 79 años, ¿cierto? Pero nuestra labor, o sea, lo que quiero como que nos quede un poco como en la cabeza, un poco de lo que hacemos como psicólogos es empezar a recabar datos para poder confirmar lo que estamos diciendo sobre esta persona. En ese sentido, si el paciente nos dice, no, yo, eh, no sé, fue por parto natural y estamos trabajando en un geriátrico, supongamos, aquí en el San Miguel, y estamos allá trabajando como psicólogos, pues yo podría ir a mirar qué hay en la historia clínica del paciente. Es decir, qué reportes hay, si hay reportes o lo que encuentre sobre mi paciente para corroborarlo con lo que él me está diciendo. Ese es el deber ser. ¿Listo? Ese es el deber ser. Entonces, vamos a simplificar el asunto en... Voy a dejarlo en unas dos preguntas. ¿Vale? Entonces, sí, vamos a mirar entonces es esa parte en particular. Si hubo controles, si fue planeado, y hay una pregunta que vamos a hacer prácticamente dentro de todas las etapas del proceso, y es la pregunta por si existieron, ¿vale? Si existieron condiciones de riesgo. Es decir, tu embarazo, ¿cómo lo evaluarías? ¿Cómo fue tu proceso de embarazo? Ahí que es importante que nosotros precisemos es, si nosotros estamos diciendo cómo fue tu proceso de embarazo, ¿sí? A nosotros nos corresponde entonces valorar si ese embarazo fue de alto riesgo o no, si hubo peligro o no, porque a veces es importante hacerlo de esa manera, que nos cuente un poco sobre cómo fue su proceso de embarazo. Entonces, yo podría
Para simplificarlo, por eso decíamos, hagamos una pregunta. ¿Qué pregunta vamos a hacer? ¿Qué recuerdas? Si le estamos preguntando a la persona sobre lo que recuerda, ¿qué recuerdas sobre el proceso de tu embarazo? ¿Vale? Entonces, si nos dicen, no, pues normal, ¿vale? Normal. Entonces, sí, fue sano. Entonces ahí vamos un poquito más al detalle a preguntar, ¿fue deseado y hubo controles? ¿Vale? En ese sentido, cubriríamos un poco como ese primer momento. ¿Qué otro aspecto dentro de ese primer momento es importante que notemos? Que puede pasarnos dentro de ese proceso que la persona puede decir algo como lo siguiente, normal, pero mi esposo me gritaba, pero eso era normal. Entonces nosotros tenemos que, digamos, decir, es normal que un esposo le grite a su esposa durante el proceso de gestación. ¿Será que eso puede incidir dentro del proceso de desarrollo del feto, del niño, etcétera? ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues, como en este momento nuestra prioridad en últimas es qué antecedentes o qué riesgos existieron para el niño, para la persona que está creciendo allí, tendríamos entonces que decirle a nuestro paciente cuál es, si hubo algún llamado de atención, hubo alguna señal de riesgo por parte de los profesionales que te atendieron durante el proceso de gestación. Ah, ok. Entonces la pregunta, ahorita, ahorita llamamos a lista. Dice la compañera que, o el compañero, no sé, compañero, que si el niño es adoptado, ¿qué hacemos en ese caso? Que es muy similar a la situación de sistema de protección infantil. Lo que nosotros hacemos es preguntar, preguntar donde tengamos que preguntar. Si hay la persona que lo adoptó, si tiene algún tipo de información respecto al desarrollo, si dentro de los registros de ICBF hay algún tipo de registro, pero si no, pero si no, y se los digo por experiencia, es cuando nosotros valoramos niños de ICBF, normalmente cuando encontramos un perfil, encontramos perfiles de desarrollo bajos. Bien, los perfiles de desarrollo bajos normalmente se asocian con antecedentes del desarrollo de privaciones culturales o afectivas. Es decir, son niños a los cuales no se les dio afecto, no se les dio cariño, etcétera. Lo que incide es el tiempo en el cual se da, digamos, esa vinculación. Digamos que si yo soy adoptado al mes, de pronto la generación de vínculo, la reconstitución, digamos, la reconstrucción, el pronóstico, digamos que puede ser mucho mejor a un niño que lleva tiempo dentro del sistema de protección, expuesto a abusos por parte de personas más adultas dentro del sistema de protección, compañeros, pares, etcétera, y que luego es adoptado. Digamos que finalmente la adopción como estrategia que la humanidad ha tomado sirve, cumple un papel dentro de proteger al niño, porque restituye, digamos, derechos, pero si no podemos desconocer es el tiempo pues comparando niños en sistemas de protección versus niños normales, por decirlo así, con familias, sí se observan, digamos, retrocesos en el desarrollo.
Por lo tanto, sí podríamos pensar en términos de que si estamos atendiendo a un niño que es adoptado, es mirar el efecto, es mirar cómo la familia ha dejado huella. Cuando nosotros evaluamos, lo que vemos es la fotografía de esa huella, de esa imprenta que dejó, cómo lo han criado, qué le han dado de insumo para él. Entonces, volviendo nuevamente a lo que estamos planteando es, vamos a simplificarlo porque cuando lo llevamos a la práctica, cuando lo pienso en términos de lo que ustedes se pueden encontrar y las distintas situaciones en las que se pueden ver involucrados, quisiera entonces que hagamos eh, sobre el aspecto prenatal, si pudimos identificar algún tipo de riesgo. Es una pregunta para nosotros como entrevistadores. O sea, ¿existió o no existió riesgo antes del nacimiento? ¿Listo? Y entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer para contestar a esa pregunta es pedirle a la persona que nos cuente qué es lo que recuerda de su embarazo, de cómo fue su embarazo. ¿Listo? Con esas respuestas nosotros vamos a contestarnos si identificamos o no identificamos alguna señal de riesgo. Y si identificamos alguna señal de riesgo, como mi esposo me gritaba, entonces con qué frecuencia, cuándo pasaba esto, ¿bien? ¿Por qué? Porque no sería indicado que tú puedas, no recordar, no volver a someter a la persona a una situación de revictimización. ¿Qué sería una revictimización? Que la persona vuelva nuevamente a contar una experiencia que ha sido traumática para ella. Eso es lo que nosotros no queremos que pase. Por lo tanto, si ustedes van a preguntar por algo traumático, ¿vale? Por algo que ha sido traumático en la vida de la persona, no lo hagan desde una posición de chisme, de curiosidad, de, ay, yo quiero saber, sino desde una posición de, una vez que empiece a ir en esa dirección, es porque yo lo que voy a hacer es brindarte orientación. Es decir, te voy a direccionar y te voy a acompañar para que vayas a la clínica psicológica a recibir atención. ¿Vale? Es porque te voy a invitar a que vayas al psicólogo de tu EPS. Es porque te voy a invitar a eso, en últimas. Y si yo no estoy dispuesto a hacer eso, es mejor que yo no pregunte más. Me gritó, entonces yo mismo me pregunto, ¿voy a continuar ahí en esa dirección o no? Entonces, ¿qué tienen ustedes a su favor? Que están en segundo semestre. ¿Eso qué significa? Que estar en segundo semestre implica que ustedes están prácticamente con un amor muy profundo, todas están muy enamorados, ¿cierto? Imagino yo, de la elección que hicieron, ¿no? De la elección que hicieron. ¿Eso qué significa? Que esta actividad puede terminar a ustedes enamorándolos más o diciendo, ¿yo qué hago acá? Es la prueba de fuego, sí. Pero lo que en últimas vamos a notar y vamos a ver es que la parte más compleja, más difícil, es el encuentro con la persona en un proceso de entrevista. Eso para mí, por lo que he visto con los estudiantes de más adelante, es lo que les causa mucha dificultad, mucha dificultad. Entonces, vamos a, si con ellos hacemos simulación, ¿sí? O sea, si con ellos hacemos el proceso de, bueno, ¿cómo serían mis primeros 10 minutos? ¿Cómo serían mis primeros 10 minutos? ¿Cómo serían? ¿Cómo serían? Yo, ante eso, digamos que los grupos de más adelante son menos estudiantes. En este grupo son un poco más de estudiantes. Entonces, me gustaría que hagamos el proceso un poco más centrado o focalizado sobre este instrumento. Es decir, la recolección que estábamos apuntando ahí de historia clínica, ¿vale? Ese es el deber ser, eso es lo que nosotros hacemos, ¿ok? Ahora, si nos vamos a focalizar en el instrumento, significa entonces que nosotros vamos a concentrarnos en
la aplicación del instrumento, básicamente, saber cómo lo aplicamos y cómo lo vamos a calificar. Y posteriormente nos vamos a concentrar en qué resultados vamos a dar a la persona. Entonces, para simplificar todo esto, ¿vale? Simplificar todo esto, lo único que le vamos a preguntar a la persona al respecto es, ¿qué le vamos a decir? Buenos días o el momento en el que estemos. Mi nombre es Alejandro, soy estudiante de segundo semestre de psicología. ¿Listo? Yo te voy eso, si les llega a pasar, si empiezan a dudar, que les puede pasar, es respiren. ¿Listo? El hecho de que ustedes hayan dicho segundo semestre les da cierta ventaja. Ventaja. Es como es raro cuando uno dice, yo soy estudiante de práctica y me enredo. Ahí sí uno dice, uy, qué miedo. Pero si yo soy estudiante de segundo semestre, se vale que me entre la inquietud, que me enrede. ¿Listo? Entonces, ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer es, voy a pasarles a ustedes como una especie de modelo de lo que podríamos decir, cómo lo podríamos hacer, y a partir de ahí podemos es simularlo, como repetirlo, como que, bueno, ¿cómo me saldría a mí, profe? Lo voy a hacer yo. ¿Listo? Eso es lo que hacemos en noveno. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en décimo. Y lo que van a hacer para ganar dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante en esa retroalimentación que vamos a hacer? Primero, mi nombre, mi semestre. Entonces, mi nombre es Alejandro, soy de segundo semestre. Seguramente, si alguien lo remitió, ¿sí? Si alguien lo remitió, seguramente Juan te contó que yo iba a hacerte un proceso de evaluación, ¿sí? Por poner un ejemplo, pues Juan, María, la persona que nos haya facilitado a esta persona, seguramente Juan te dijo que íbamos a tener este momento para dar este proceso de evaluación. Entonces, lo más importante aquí es que vamos a ir a decirle, mira, aquí que está aquí firmado, aquí por escrito, es el consentimiento informado, suponiendo que es una persona de 18 años o más. ¿Listo? Entonces, este es el consentimiento informado. En él, lo que dice es que yo te voy a entrevistar y te voy a aplicar una prueba que se llama el test de la figura compleja de Rey, el cual no representa un riesgo para ti, ¿vale? No representa ningún riesgo. Tampoco vas a recibir ninguna remuneración económica por participar. Si llegase a suceder, si llegase a pasar que te sientes triste por lo que estamos hablando, que necesitas algún tipo de acompañamiento, yo no puedo brindártelo, pero sé dónde puedes acudir de manera gratuita. ¿Listo? Entonces, aquí están tus derechos. Quiero que sepas que nada de la información que recojamos aquí, que me cuentes a mí, solo la va a conocer mi profesor y yo. Nadie más. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta? Pero seguro que no me va a pasar nada. Sí, no, no te va a pasar nada. ¿Y para qué van a utilizar mi información? ¿Qué van a hacer con ella? Como te decía, yo estoy en segundo semestre y este es un proceso de aprendizaje, un ejercicio de clase. Entonces, lo que vamos a hacer es, tú ganas en el sentido de que yo te voy a decir cómo se encuentran tus procesos
visoperceptivos. ¿Cómo se encuentra tu nivel de desarrollo visoperceptivo? ¿Cómo estás haciendo procesos de análisis y síntesis visoespaciales? Y yo gano en el sentido de que voy a aprender cómo hacer ese proceso de evaluación. Entonces, le estamos diciendo, ganás y yo gano. Ganamos, ganamos. ¿Listo? Ok. O sea, ya tenés tu caso. Ok, en ese caso es idéntico a como lo venimos hablando, solo que entonces igual te vas a sentar con el niño posteriormente. Entonces, en la situación de un padre, la situación de un padre es igual, te presentas, pues, ¿cómo es tu nombre? Laura. Entonces, sería, buenos días, mi nombre es Laura, soy estudiante de segundo semestre de psicología y yo soy la que está encargada del proceso de evaluación de tu hijo. ¿Qué vamos a hacer con tu hijo? Vamos a hacer un proceso de entrevista que te voy a realizar a ti y a tu esposa o la persona que me pueda dar información sobre la historia del desarrollo del niño. Ahí que vamos a mirar aspectos que puedan afectar el desempeño del niño durante los resultados en la prueba. Es decir, que te voy a preguntar por aspectos de la gestación, de cómo fue el embarazo, si hubo algún tipo de complicación, si hay enfermedades físicas o mentales en la familia. O sea, una cosa muy general. Puedes dar ejemplos. Obviamente, pues yo porque pues, me siento súper cómodo en esto, pero digamos que tú dices, no, yo elijo algo y con eso me quedo y lo practico. O sea, digo, yo solo al papá le voy a decir, voy a ser la persona que va a hacer el proceso de evaluación y ese proceso de evaluación consta de hacerle una entrevista a ti para saber el estado de desarrollo de tu hijo y ya, y me quedo con eso, y aplicarle a tu hijo una prueba que se llama la figura compleja de Rey. La figura compleja de Rey básicamente no representa un riesgo para tu hijo en ningún sentido. ¿Qué hacemos durante esa prueba? Porque muchas veces los papás preguntan eso, ¿y qué van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Y bueno, entonces, ¿qué le decimos al papá? La prueba consiste en que tu hijo va a dibujar, va a hacer una copia de un dibujo. Y yo lo que voy a hacer es observar cómo lo hace. Y luego, a partir de eso, voy a calificarlo y te voy a devolver un resultado acerca del desarrollo visoperceptivo del niño. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta? Entonces, ahí el padre puede hacer todas las preguntas que quiera. Entonces, pongámonos en el rol de padres. O sea, hagan de cuenta que ustedes son papás. Pregunten. ¿Para qué? Para que contemplemos la posibilidad de tenerla. Ay, esa pregunta salió en la clase, entonces sé cómo responderla. ¿Sí? ¿Cómo que? Ah, bueno, listo, claro. Nosotros lo que hacemos es que tenemos esta prueba, se ha utilizado ya mucho en psicología. Eso es importante que uno le diga al papá, o sea, no es como que es la primera vez que la vamos a usar en psicología. Sí, no es nueva y yo apenas yo aprendí, no, sino que es una prueba que lleva mucho tiempo en el campo de la psicología y por lo tanto tenemos un conjunto de niños que han participado dentro del proceso de esta misma prueba. ¿Qué hace el niño? El niño, después de que dibuja, nosotros vamos a ir monitoreando el proceso de desarrollo del dibujo. Es decir, vamos a estar rastreando la genética del proceso. Entonces, como nos estamos dirigiendo a un padre, entonces tiene que ser lo más sencillo posible. Es decir, ¿qué hace el niño y cómo yo sé que obtuvo una puntuación o no? Yo me voy a fijar en cómo lo dibuja, en qué orden lo dibuja. Entonces, por lo tanto, el niño no debe estar ahí presente. ¿Sí? No debería estar ahí presente. Yo ya estoy diciéndole casi que en qué me voy a fijar. Por lo tanto, en condiciones de aplicación, las condiciones de aplicación es que el niño no sepa qué es lo que yo voy a prestarle atención, ni qué criterios voy a utilizar para calificarlo. ¿Listo?
Ujú. Vale. Mira, en el caso de los adultos funciona muy bien hablar en términos abstractos. En el caso de los padres y los niños funciona en términos concretos, puntuales. Entonces, en términos abstractos estaríamos hablando de lenguaje, es decir, si tú le dices a un adulto, le dices, yo voy a darte a ti información sobre cómo se encuentran tus procesos de análisis y síntesis espaciales. Yo no entendí. O sea, el otro no entendió, pero él no te va a decir, ok, bueno, está bien. ¿Sí? Esa puede ser una alternativa. Que tú le digas, en términos abstractos, qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es análisis y síntesis espaciales? Procesar la información visual. Es decir, voy a darte voy a través de este instrumento, decirte cómo estás procesando la información visual. Qué tan bien o mal lo estás haciendo. ¿Listo? Y eso, digamos que es suficiente para el adulto. En términos concretos, ¿qué le interesa al papá? Yo te voy a decir si tu hijo está listo o no para la escuela. ¿Vale? ¿Está listo o no para que le enseñen a leer y a escribir? No, listo, hágale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papá dice, esto yo lo necesito, ¿no? Eso. Entonces, para un adulto, por ejemplo, también podríamos decirle, estas tareas, cuando yo trabajo, por ejemplo, para selección de personal, si yo necesito saber si la persona necesita organizar muchos datos, el jugar Tetris, piénsenlo como estas personas que tienen que organizan, archivan, que tienen que verificar si está la firma, si le falta un dato, si está correcto, antes de imprimir, todo eso, lo podemos responder con esta tarea, ¿sí? Con este instrumento. Entonces, la prueba tendría hasta ahí unas recomendaciones para el padre, o no sé si haya más dudas pensando en que somos papás que podamos contestar, pero principalmente creo que las dudas para padres estarían centradas ahí. No sé, Laura, si... Vale, es una muy buena pregunta porque digamos que para nosotros es importante lo que tú señalas, nosotros lo podemos contestar con una tarea que se le pide al niño que realice, que son los signos neurológicos blandos. Los signos neurológicos blandos lo que evalúan es indicadores de inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, yo como, por ejemplo, un signo neurológico blando típico es el agarre. Todas las pruebas de lápiz y papel pasan por cómo agarro el lápiz. Entonces, una señal de inmadurez sería que yo el lápiz lo agarre con 4 o con 5 dedos. El agarre maduro sería el agarre de 3 dedos. No importa cómo, no importa cómo. El asunto es que utilice 3 dedos para la escritura. Si yo utilizo 3 dedos, es un agarre en pinza y eso es maduro. Si yo utilizo 4 dedos, hay señal de inmadurez. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo interesante con los signos neurológicos blandos? Que debe haber 3 o más signos neurológicos blandos para yo pensar. Porque muchos de nosotros agarramos el lápiz con más dedos. Pues eso no significa que yo tenga una inmadurez del sistema, ¿vale? Entonces, esa es una manera que tú digas, yo sospecho y quiero descartar que tenga alguna inmadurez del sistema, esto.
La tarea que vamos a ver en psicofisiología en la tarde también te permite dar cuenta de eso. O sea, Mocho, lo que estás preguntando lo vamos a mirar en la tarde. Pero también cuando tú evalúas y encuentras prácticamente como si fuera un síndrome, es decir, varias alteraciones en diferentes dimensiones del desarrollo. Entonces, a nivel del desarrollo motor hay un retroceso, a nivel del lenguaje hay un retroceso, atención hay un retroceso, etcétera. Que tú ves que hay varias funciones que están por debajo de lo normal. Eso también nos indica posible inmadurez del sistema nervioso central. O sea, no es normal, a menos que yo tenga inmadurez, porque toda actividad cerebral es la que genera la función en buen desempeño. Si yo tengo inmadurez, pues mis funciones se van a ver afectadas. Sí, digamos que esos son, por allá vamos a terminar, mejor dicho. O sea, el informe, nosotros lo vamos a devolver. Después de que ustedes evalúan, sí, o sea, el asunto es, nosotros revisamos, calificamos y devolvemos informe. Por lo tanto, eh, hay que reconocer, yo ahí me estoy debatiendo, o sea, yo estoy en este momento interiormente entre que lo hagan individual o que lo hagan grupal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si se hace grupal, para mí es más fácil hacerle seguimiento a un solo informe de 5, por ejemplo, pero lo que se pierde es que a veces hay personas que en el grupo literalmente dormitan, o sea, no hacen nada, no hacen nada, están ahí, hacen parte del grupo, pero no hacen nada. Entonces, sería injusto que la persona que hizo todo, pues le genere la nota a todos, ¿no? Sí, sí, total, total. Claro, ¿no? Y dentro, digamos, los procesos grupales, ¿sí? Digamos que los cursos cuando se hace evaluación grupal, es más que nada que hay una persona que aplica y esa persona que aplica trae al grupo lo que encontró. Y con el grupo revisan, retroalimentan, corrigen, elaboran el informe juntos, ¿sí? Pero en últimas, por lo que acabamos de decir, entonces vamos a hacerlo de manera individual, pero entonces vamos a hacer muy... es que, miren, fíjense, en el informe importa la comunicación escrita, mucho. Es decir, si ustedes entregan un informe con errores de ortografía, si ustedes suman mal, están calificando y suman mal, 2 más 2 5 y van con eso al baremos y dicen tiene un trastorno, pues gran parte de la responsabilidad, digamos que es mía como profesor. Sí, ajá, exactamente, exactamente. Entonces, se los digo no solamente por eso, porque una cosa es que nosotros sepamos qué vamos a hacer, que dentro del proceso, yo no sé si ustedes alcancen a dimensionar, digamos que la invitación que se les está haciendo, o sea, el regalo que se les está dando, ¿sí? ¿En términos de qué? De que muchas veces las prácticas se dan muy, muy adelante. Eh, en ese sentido, yo quisiera como no cantidad, sino calidad. ¿Bien? Es decir, para, para cantidad y detalle, tenemos los cursos de pruebas, que lo vemos por allá en octavo más o menos.
donde podemos detallar más a profundidad. Entonces, vamos a simplificar este proceso lo más que podamos para hacerlo lo más correcto posible. Entonces, primero, hasta el momento hemos dicho que vamos a nosotros a decirle a la persona, ¿cierto? Entonces, fíjense que arranca por presentarnos y explicar consentimiento informado, ¿vale? Una vez que hemos tenido el consentimiento informado firmado, esos soportes van a ir como anexo al trabajo. Es decir, que un trabajo que no tiene consentimiento informado como anexo, tiene 0 automáticamente. O sea, no se califica, no se recibe. Es como si usted no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Por el asunto que les pasé de la tarjeta profesional. Todo procedimiento tiene que tener una firma de aval por parte del participante para decir, sí, yo acepté y yo sabía que me iban a aplicar eso, que me iban a entrevistar y que me iba a someter voluntariamente a este proceso. ¿Bien? Y doy mi consentimiento para eso. ¿Listo? Ahora, entonces, la primera parte es ese elemento ético. Por eso es tan importante que ustedes, antes que cualquier cosa, verifiquen que esté firmado su consentimiento informado, que cuando están con el niño, entonces tienen el asentimiento informado, y entonces le explican al niño lo que van a hacer. En el formato va a estar escrito todo lo que estamos diciendo, pero nosotros tenemos que conversarlo, ¿cierto? Explicarlo. Entonces, ya vimos una forma de hacerlo con adultos, ¿listo? Con adultos. Padres o la persona que vamos a evaluar, ahorita vamos a verlo con niños. Con un niño, ¿qué es importante que quede claro? Así súper importante. Primero, que él sepa quiénes son ustedes. ¿Listo? Eso es lo más importante. Entonces, con un niño, ¿la idea cuál es? Número uno, vamos a ponerlo como y en concreto. Entonces, hola, ya uno no dice ni buenos días, o uno trata de ser lo más cálido posible, amable posible, o sea, saca su niño interno. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, 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 o sea, que el niño diga, uy, yuju, que psicólogo tan bacano, ¿sí? Exacto, sí, sí, sí. O sea, lo más importante, exacto, exactamente. Muy bien. En ese sentido, entonces, lo que nosotros invertiríamos con el niño, ¿vale? Con el niño, la idea es que ese asentimiento informado lo tengamos firmado antes de pasar a la aplicación del instrumento. Es decir, que la sesión que vamos a estar con el niño aplicando el instrumento, ese mismo día hagamos el asentimiento informado. ¿Para qué? Para que no perdamos todo este gesto caritativo nuestro, ¿sí? Donde nos hemos mostrado, hemos dicho y tal. No debería de terminar con nos vemos la siguiente sesión, que vengo con la prueba, sino que ya está todo dado para que pasemos a aplicar. ¿Listo? ¿Se entendió? O, sí. Entonces, claro, lo que estamos diciendo es que hemos hecho la cita con el padre, le hemos explicado al padre, tenemos el consentimiento parental firmado por el padre y, por lo tanto, ahí muy seguramente el niño no va a estar en ese primer encuentro. En el segundo encuentro, ya estamos con el niño, vamos a hacer todo lo que Laura ahorita mencionaba como alternativa, no necesariamente tenemos que hacerlo así, pero lo importante es que el niño se sienta cómodo con nosotros y vamos a invertir más tiempo en que el niño se sienta cómodo, que no sienta que es un proceso de evaluación así rígido, que va a morir en el intento, sino que es disfrutable.
Y por lo tanto, lo que nosotros le vamos a decir es, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a jugar. O sea, la evaluación es un proceso de juego. ¿Listo? Entonces, tienen que estar dispuestos, por eso no todos van a elegir niños, y eso está bien, porque no todos estamos dispuestos a jugar con el niño. ¿Bien? Entonces, para los que eligen niños, para los que eligen niños, lo importante es indicarle al niño que mi lugar, mi rol. Entonces, mi nombre es Alejandro, ¿sí? Soy estudiante de segundo semestre de psicología y lo que vamos a hacer en este momento, primero te voy a explicar que tú tienes unos derechos. Todo lo que tú me cuentes, yo no se lo voy a contar a nadie. Lo que yo voy a hacer es un juego contigo, donde, entre tú y yo, donde vamos a hacer un dibujo. ¿Listo? Vamos a hacer un dibujo. Ese dibujo lo vas a repetir. Entonces ahí yo ya puedo explicar como la tarea, como tal, las fases y demás. ¿Sí? Entonces, en el caso del consentimiento con los niños, en el caso del consentimiento con los niños, es que una vez que hemos generado sentirnos cómodos con él, entonces ahorita sí vamos a explicar en qué consiste la tarea. ¿Listo? Entonces, en este consentimiento informado, lo que ahorita el compañero no entendía más o menos era de que no vamos a dejar pasar el tiempo, sino que hacemos consentimiento, asentimiento informado y aplicamos el instrumento. Entonces, el juego puede irse a que juguemos otra cosa y luego hacemos el instrumento, su aplicación, o empezamos por la aplicación y terminamos jugando. ¿Sí? Siempre. Sí, siempre, siempre igual. Y que se les quede así, mejor dicho, como interiorizado sería, siempre que a ustedes les remitan un niño, por ejemplo, ahorita ahí en el WhatsApp me escribieron para atender un niño. Protocolo, primero cita con los papás. O sea, yo no veo a ningún niño sin antes ver a los papás. Y si no, vayan a otra parte. Ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer en... Ajá. Sí, ¿sigues? ¿Sigues? Entonces, sí, pero se sigue. Esperen un momento, yo te voy a cerrar ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es importante que con el niño, cuando los niños quieren jugar, ahí por más que ustedes en verdad que por más que el niño quiere jugar, ustedes pueden participar en ese juego y como han hecho lo del asentimiento informado, ustedes le pueden decir al niño, ¿te acuerdas que yo te comenté que íbamos a hacer una actividad de dibujo? Entonces, ahora seguimos jugando. No, pues es que puede pasar. Sí, puede ser. Yo no quiero. Sí, de hecho, ustedes pueden tener, chicos, ustedes, chicas, ustedes pueden tener pacientes que detestan ser evaluados. O sea, literalmente aborrecen cualquier proceso de evaluación, pero aún así se requiere hacer el proceso de evaluación. En ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que a uno, bueno, a mí me ha funcionado en ese sentido es que uno construya con su paciente una relación antes que cualquier otra cosa. Es decir, que vamos a resolver esto juntos. Es decir, por lo que te han remitido, por lo que tu mamá se queja, por lo que tus profesores se quejan, por todo lo demás que se quejan, vamos a intentar acá descubrir por qué.
Y la única manera de descubrir por qué es que hagamos estas actividades. Y vas a ver que son actividades chéveres, te lo prometo. Entonces, si ustedes tienen una batería de evaluación, es decir, un montón de pruebas por aplicar, ustedes van a empezar por la más bacana, no van a empezar por la más difícil. ¿Cómo? O la más aburrida. Yo te voy a decir una serie, eh, vas a leer esto que está aquí, léelo por favor, súper aburrido. Entonces, si yo te acabo de decir, mira, vamos a hacer algo chévere, es divertido, te lo prometo, yo no puedo empezar por, léeme qué hay ahí, ¿no? No, no tendría sentido. No, no, ¿por qué? Porque si no, vas a tener que traer dulce de por vida para que él haga absolutamente todo. O sea, yo no me voy a mover, yo no voy a hacer nada si usted me dijo que me va a dar un dulce, ¿sí? Entonces, vamos escalando. Entonces, tú empiezas por una banana, luego quiero bonjour, luego quiero desayuno, quiero dona, quiero... No, sí, no, no, no. Dale. Sí. O sea, tú podrías, por ejemplo, como psicóloga, hacer un posgrado en psicología clínica. Y entonces, digamos que ahí vos estarías muy, muy especializada en tratamiento psicológico de patologías. ¿Bien? Porque el psiquiatra lo que va a hacer es fármaco como tratamiento. Entonces, el psiquiatra necesita al psicólogo para que realice procesos psicoterapéuticos. Y ahí es donde entras tú. Bueno, entonces, en el asentimiento informado, básicamente, en síntesis, lo que tenemos que decir al niño es, mi nombre es Alejandro, soy estudiante de segundo semestre y vamos a hacer unos juegos, vamos a jugar y resultado de esos juegos, voy a darle una información a tus papás que es importante para ellos. Entonces, ¿qué información le vas a dar? ¿Qué información vas a compartir? Eh, Vamos a ver cómo se encuentra qué tan rápido, qué tan bueno eres tú en procesar, ¿vale? En notar semejanzas y diferencias en las cosas que ves, en las características de las cosas que ves. Entonces, fíjense que ya no hablamos de diferenciaciones de análisis y síntesis perceptivas, pues con un niño, sino que hablamos de semejanzas y diferencias, hablamos de, tú has hecho rompecabezas, si has hecho rompecabezas, bueno, lo que vamos a hacer es algo de ver qué tan bueno podría ser para armar rompecabezas, ese tipo de cosas. Mm, si el niño juega videojuegos y, no sé, juega shooting, cualquiera de shooting, esta tarea te sirve para mejorar en shooting. Ah, listo, dale. ¿Sí? ¿Listo? Esta tarea evalúa qué tan rápido tú ves el objetivo que tienes que disparar. ¿Vale? O sea, es lo mismo, pero puesto en el contexto del niño. Sí, en el contexto de lo que al que se va a ser evaluado le gusta. ¿Se entiende? Entonces, al niño entonces no le vamos a decir nada de visoespacial, de coordinación, ojo, mano, nada de eso. O sea, mira, te sirve para que mejores el juego. Sí, vas a jugar y lo que vamos a hacer entonces es mirar qué tan bueno vas a poder ser al jugar shooting. ¿Listo? Ah, bueno, súper, súper. Entonces, esta discusión, por ejemplo, no las tenemos por allá en octavo, noveno, porque yo pongo de corte que trabajamos con mayores de edad, ¿sí? Con mayores de edad y ya. ¿Por qué? Porque que tener consentimiento parental, que además asentimiento informado, eso
desgasta bastante. Pero como ustedes están en este momento en proceso de formación, vale que contemplemos todas las posibilidades porque elijamos entonces qué queremos hacer. Con un adolescente, con un adolescente, en vez de decirle que vas a jugar, lo que vamos a hacer es decirle, pues además de mi nombre, tal, y estudiante de segundo semestre, lo que vamos a hacer es darnos cuenta con con esta tarea que ahorita te explico cómo se hace y todo lo demás, para saber qué tan rápido estás procesando información visual, ¿sí? ¿Cómo estás procesando la información visual? ¿Qué tan bueno eres en eso? ¿Listo? Normalmente a la adolescente le gusta competir, que tan rápido. Entonces, pues no me demoré, ¿sí? Y si usted saca cronómetro, o sea, mira, saco cronómetro, vamos a tomar el tiempo, de hecho hay que tomar el tiempo. Entonces, ¿cuánto me demoré? Y los niños más todavía, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo volver a hacer? Yo sé que lo va a hacer más rápido. Podemos tener condición de aplicación, de lo que se demoró, y seguimos jugando. Así que volvemos a dibujar, y volvemos a dibujar, pero ya esas no las tenemos, pues, es más escenario de juego. Adolescente, si lo quiero volver a hacer, volverlo a hacer, sí, claro, lo puedes volver a hacer, escenario de evaluación. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, ya que estamos, esa parte ética ya quedó cubierta, ¿sí? Entonces vamos a meternos con la prueba. ¿Listo? Para explicarla, es que no sé qué hora es, lo tengo que mirar. Uy, pues pucha. Bueno, entonces, y además nos falta todavía las distintas etapas de desarrollo que vamos a preguntar. Pero vamos a entrar en la prueba, que la miremos con calma. Y la siguiente clase terminamos de ajustar entonces lo que vamos a entregar en el informe, es decir, qué preguntas, es decir, que para la siguiente semana idealmente todos y todas deberían de tener ya pensado ya quién es su paciente, ¿vale? Porque si la nota la tenemos que subir como el 27 de abril, significa entonces que tenemos como unas 3 clases, más o menos, posterior a Semana Santa, para todo lo que es el proceso de entrevista, aplicación de instrumento y informe. Sí. Las evidencias, bueno, uno confía en los estudiantes, no parte de eso, ¿sí? Eh, pero, de qué trata esto? Que nosotros nos vamos a concentrar. ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos? La escaneada del dibujo de la persona, ¿sí? Esa va a ser nuestra evidencia. Ahorita, como vamos a explicar ya la prueba, entonces, ese dibujo es escaneado que vamos a sacar. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? Como les decía, es una tarea que, en últimas, lo que trata de mirar es qué tan preparado o preparada se encuentra una persona, cómo se encuentra su desarrollo, principalmente a nivel de procesamiento visoespacial. O sea, en últimas, lo que mide esta prueba es procesamiento visoespacial y coordinación motriz. Bien, en ese sentido, la coordinación ojo-mano, pues es necesaria para aprender a leer, aprender a escribir, y por eso no es mentira que le digamos a una persona a un papá, que mediante este instrumento vamos a evaluar si su hijo está listo o no está listo para aprender a leer y a escribir. Y en shooting no estamos diciendo mentiras cuando decimos que nos ayuda a identificar las características esenciales de un dibujo que no tiene sentido para nosotros y que lo fragmentamos y lo separamos y luego posteriormente reconstruimos. Eso significa que rápidamente en un entorno cambiante como el de un videojuego, donde hay distintos personajes que aparecen de manera simultánea, que pueden estar, que yo rápidamente puedo identificar la cabeza, a dónde le disparo, para matarlo rápido. ¿Sí? En ese sentido, lo que le decimos al adolescente y lo que le decimos a un padre y a un niño, pues no es mentiras.
En últimas, estaríamos dando cuenta de su estado de desarrollo, de su función perceptiva visual. El estado, el resultado, lo hacemos después de que hayamos en clase revisado, discutido, que ustedes, por ejemplo, profe, vea, mira este dibujo. Profe, yo le califiqué así, está bien, está mal. Entonces un compañero por allá dice, no, pero le pusiste mal porque mira que esta parte, bueno, ese es el asunto, que entre todos vamos a traer nuestros casos, los vamos a discutir, los vamos a evaluar, los vamos a retroalimentar, ¿listo? No la podríamos incluir, porque el baremos es 4. Entonces tú no tienes con qué compararla. Bueno, si tiene 9, o sea, pero la pregunta tuya es si, ¿cuál de las dos le pondrías? Si le pones esta o esta. Ah, ok, ah, ya, ya, ya. Ujú. Vale. Ujú. Así es, tal cual. O sea, nosotros empezamos el proceso, ¿sí? Empezamos el proceso cuando le preguntamos a los padres, sino que como no hemos terminado esa parte de recolección de historia, en el desarrollo post, preguntamos qué gusto, qué le gusta al niño, porque de ahí nos prendemos. Ah, me gusta la música. Entonces yo miro cómo adapto lo que voy a hacer para que él entienda el sentido de lo que va a hacer. Porque así como cuando uno le dicen, tienda su cama, ¿por qué? Ah, pues, ¿cuál es el sentido de para qué es importante tender la cama? ¿Para qué es importante no dormirse en clase? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Eso nos lleva a este punto. Entonces, si yo tengo la información de lo que yo me puedo aprender, es más fácil para mí introducir los procesos de evaluación. Saber entonces por dónde de qué me puedo aprender, ¿sí? Con qué recursos cuento, en último, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo le hablarías a el niño? Que era la pregunta que también estaba allí como o sea, si tiene 9, le hablo como un niño de 5, le hablo de juego. Casi que nosotros no nos vamos a basar mucho en la edad cronológica, porque normalmente la edad cronológica no es un buen indicador de desarrollo. Es decir, uno creería, dale, dale. Para este trabajo, o sea, nosotros tenemos un baremos desde los 4 hasta los 89. Por lo tanto, ustedes pueden elegir ahí donde ustedes quieran, donde ustedes quieran. Mira, a mí me gusta tomar de referente lo que dice la comunidad de ciencias de la salud. Pues para responder a esa pregunta, uno entra a los descriptores en ciencias de la salud y en los descriptores en ciencias de la salud, por ejemplo, dice que el niño, el child, entendería, es un niño entre los 5 y los 12, más o menos. Pero
pero ahí te estoy respondiendo desde memoria. Me gustaría que confirmaras. Porque entonces, por ejemplo, dice preescolar, preescolar, adulto joven, y así sucesivamente para los diferentes, así tú, para que no digas, ay, no, es que según el profesor o según la profesora, sino que tengas como un criterio de la comunidad. Sí, esta. Ahí utilizaríamos esta. Si tiene 7, 9, etcétera, esta. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Que tenga discapacidad, por ejemplo. Es que es un niño con síndrome de Down. Es un niño con autismo. Porque hay algunos aquí que dicen, es que a mí me gustan los casos difíciles, ¿no, profe? Entonces, ahí nosotros podemos mirar, simplificar. Es decir, miramos el proceso de desarrollo, si tiene síndrome de Down, independientemente de que tenga 18 años, podríamos mirar cómo le va con esta tarea. ¿Bien? ¿Cómo le va con esta tarea en particular? Así tenga 18 años, pero es que tiene una discapacidad intelectual o tiene alguno de los trastornos del desarrollo. ¿Bien? Sí. Entonces, miramos a ver si con menos estímulos, ¿cómo lo hace? ¿Vale? Eh, y para tener un punto de comparación, utilizaríamos también esta, porque a veces uno juzga mal. O sea, uno dice, tiene síndrome de Down, ay, pobrecito, voy a aplicar esta y resulta que le va súper bien, súper bien. Entonces no tiene sentido. Yo no, sería una ofensa que yo lo comparara con niños de 4 a 6. Si lo hizo también, pues puede irme acá, ¿vale? Y utilizo entonces eh, la que le corresponde para su edad. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo en últimas ahí con esto? Es que a veces las condiciones de discapacidad, un trastorno, tener esquizofrenia, tener depresión, etcétera, eso puede afectar mi desempeño. O sea, cuando yo tengo depresión, la concentración baja. Y si tengo dificultades de concentración, puedo omitir algún detalle del dibujo, ¿vale? En ese sentido, uno debería, en teoría, por eso hablamos siempre de qué hacemos. Hacemos valoración de salud mental para descartar esa variable. O sea, el resultado que obtuvo no lo obtuvo porque tenía una depresión. O el resultado que obtuvo no lo obtuvo porque tenía esquizofrenia. ¿Bien? Y si además sabemos que tiene alguna, digamos, autismo, Down, etcétera, pues podríamos utilizar las dos para saber bien cómo se desenvolvió en último. En el adulto, lo que le estaríamos diciendo a él es qué tan veloz, qué tan bien, qué tan buen desempeño puede tener en cualquier tarea que implique procesamiento visoespacial, es decir, y coordinación motora. Es decir, yo trabajo en un parqueadero parqueando carros, necesito velocidad de procesamiento. Soy secretaria y necesito verificar si se firmaron, si falta una fecha, si falta un dato, velocidad de procesamiento, manejar Excel, etcétera. Organizar un conjunto de datos. Que el número 9500 lo escribí mal, ahí dice 95.000, por ejemplo, me falta un cero. Eso estaría más para el adulto, ¿sí? Bueno, entonces, eh, ¿en qué consiste la tarea? ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos solamente 2 hojas, tamaño carta, ¿listo? En blanco. No vale cuadriculado, no vale reciclado. ¿Por qué? Porque como estamos evaluando
el grado de desarrollo visual y la coordinación motora, entonces, si tiene, yo no sé si alcanzan a ver acá el tablero, tiene cuadrículas. Entonces, yo podría contarlas y tener un punto de referencia. La idea que cuando nosotros evaluamos es mirar que no haya ningún tipo de ayuda, ningún tipo de soporte, para ver en qué condiciones se encuentra esa función. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Y aquí digamos que me parece importante mencionarles algo de forma rápida. Imagínense cuando evalúan un triángulo. Entonces, ese triángulo tiene tres ángulos. Uno es los instrumentos, otro es el sujeto y otro es el ambiente. En ese sentido, la pregunta que uno se haría es, ¿este ambiente de evaluación es el adecuado para mi sujeto? Hay mucho ruido. La mesa en la que está tiene huecos, está porosa, está arrugada. El lápiz que estamos usando es un lápiz muy pequeño. Todas esas condiciones pueden afectar el desempeño en la tarea. Sí. Es decir, que yo califique mal algo cuando en realidad es por el ambiente. Por lo tanto, si yo voy a evaluar y sale que el niño no tiene sillita adecuada para él y que lo vemos, la mesa aquí, la silla acá y está como así, eso puede afectar el desempeño del niño. ¿Listo? Entonces, yo no puedo seguir evaluando en esas condiciones. Tenemos que buscar subirle, ponerle almohaditas, lo que sea, para que quede bien y esté adecuado el ambiente. Ahora, ¿sí? La evaluación se puede hacer de las dos maneras. Yo la verdad la estaba pensando presencial, ya porque es que nos dieron la patadita así de normalidad. Entonces, se puede hacer presencial, se puede hacer a distancia. Pero si lo van a hacer a distancia con un niño, no. O sea, la atención de un niño a distancia, imagínense ustedes llamándolo y el niño se fue. O sea, eso es que pueden hacer. Sí, que no, voy al baño, exacto, exacto. Me quedé jugando. Entonces, si es un niño, no virtualidad. Si es con un adulto mayor de edad, genial. Sí, se puede la virtualidad. Sí, tendrían que... No, y sería, sí, sería muy difícil. O sea, ahorita que les explique qué es lo que vamos a ver, ustedes también juzgan si lo van a poder hacer o no. O sea, de que se puede, pero necesitaríamos que en la casa del niño hayan unas condiciones de grabación. Es decir, ustedes tienen que ver cómo el niño lo hace. No sirve ver al niño ahí. Tendrían que decirle al niño o al papá, ¿podrías poner la cámara apuntando hacia el dibujo? ¿Vale? Apuntando hacia el dibujo, es necesario apuntar hacia el dibujo. ¿Listo? Entonces, ahorita voy a explicar a ver si con eso ya entonces nos hacemos una imagen de lo que vamos a hacer y decidimos entonces si lo podemos hacer virtual o no. ¿Listo? Entonces, necesitamos dos hojas, necesitamos colores, aunque si no tengo colores, se puede hacer sin colores. No, disculpado que me ría tanto, pero es que no, nunca me duraba. Sí, sí, claro, se puede ver al niño. Claro, pero hay una razón para esto. O sea, en el manual que tenemos de la figura compleja de Rey, nos va a decir que para nosotros es importante la genética del proceso. ¿Qué es la genética? Genética, digamos, la epistemología genética surge de Piaget. Piaget quería saber cómo el sujeto conoce y ese sujeto que conoce, qué antecedentes tiene en ese proceso de conocimiento. ¿Eso qué significa? La historia de la cognición. Es decir, el hecho de que yo piense que las mujeres son de la forma que le pienso, tiene una historia cognitiva. Entonces no surgió porque sí, mejor dicho.
Entonces, visto acá, cuando el niño, entonces, ¿qué le decimos al niño? Le ponemos esta figura, ¿cierto? Este estímulo. Este estímulo, lo que vamos a intentar hacer, esto está en el laboratorio de pruebas, la figura compleja de Rey. Entonces, lo que yo pienso hacer es escanearlo o tomarle foto a los modelos, es decir, a la figura A, a la forma A y a la forma B, para que ustedes los tengan, sepan más o menos las medidas en las que los tienen que tener, porque no sirve, digamos, que yo le ponga al niño, si yo le pongo al niño este estímulo, pues él lo va a dibujar más o menos a este tamaño, porque la intencionalidad es que se haga lo más parecido posible. Entonces, si yo pongo una imagen muy pequeña o una imagen muy grande, pues el niño va a tomar de referencia el estímulo que yo coloqué. Entonces, tenemos que tener en cuenta el estímulo. Entonces, colocamos el estímulo con las condiciones que les enviaría. Ese estímulo, le decimos al niño, lo que tienes que hacer es dibujar lo más parecido que puedas en esta hoja. Entonces, ¿cómo le colocamos la hoja? ¿Vertical o horizontal? ¿Sí? Muy bien, horizontal. Entonces, la hoja va a ir horizontal, va lápiz o el color con el que va a empezar, ¿cierto? ¿Y qué haríamos nosotros? Que cuando el niño termina una sección del dibujo y va a empezar otra sección, le decimos, toma este color y sigue. O cambia de color y sigue. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir, empezó con azul, luego pasó al rojo, luego al amarillo, y entonces tenemos la genética de por dónde empezó y por dónde terminó. Ahora, si no tengo colores, el niño tampoco, ¿sí? El niño tampoco tiene colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar muy atentos y él empieza, y entonces supongamos que él empieza con el rectángulo, ¿cierto? Entonces, yo en mi hoja de calificación voy a colocar rectángulo como primero. O sea, empezó por el rectángulo. ¿Con qué siguió? Ah, hizo el circulito, el medio círculo, no sé, ¿sí? Medio sí. Eso, gracias. Media luna, media luna. En dos. ¿Por qué siguió? Entonces de pronto saltó de aquí a hacer el puntico de acá que le llamó la atención y aquí puso una carita triste o una carita feliz, que agregó algo. Todo eso siguió con esto, luego hizo esto, luego hizo esto, luego hizo esto. Para el evaluador, el manual dice que utilicemos colores para facilitar el proceso, ¿sí? Para que para nosotros sea más fácil. Sí, no, no es normal.